Continuamos en Docentes en Debate y estamos con Jodos Costa, directora ejecutiva de Andes. Hablábamos un poco recién sobre este conjunto de detenciones que hubo en estos últimos días, y en Andes uno de los temas sobre los cuales se viene trabajando hace muchos años, creo que directamente relacionado con esto, son las contravenciones policiales. ¿Cómo ves la situación y estas detenciones que en realidad se dan cotidianamente, tal vez, pero se ponen de manifiesto por el contexto en el que se dan luego de 50 días de lucha en las universidades en la Universidad Nacional de Tucumán, ¿no? Pero ¿cómo se analizan estos episodios? Bueno, en principio sí, efectivamente es un tema con el que trabajamos hace mucho tiempo, con el que luchamos hace mucho tiempo. Desde un principio acompañando y intentando, digamos, desentrañar cómo es esta dinámica macabra que se da en la policía con los márgenes de discrecionalidad que tienen. Sí. Hemos logrado llevar un caso como caso testigo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que casualmente hace pocos días se cumplieron 3 años, sí, de que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley tucumana de contravenciones. ¿Esto sí qué significa? Que es una ley que tiene elementos, bueno, inconstitucionales básicamente, sí. ¿Pero por qué? Porque en principio la policía es juez y parte, sí. ¿Sí? La policía detiene supuestamente infragante por alguna contravención, cuyas figuras, digamos, son bastante obsoletas y ridículas, pero... Y amplias. Y ambiguas. Y ambiguas. Pero detiene, lleva a cabo la investigación supuestamente del hecho y además sanciona. Es todo el mismo cuerpo policial el que hace todo esto. Es decir, no hay ninguna garantía de debido proceso, ni mucho menos. Además tiene como sanción la privación de la libertad, lo cual es absolutamente... exagerado en relación a lo que son las contravenciones, que son faltas menores, no hay que confundirlas con delitos de ninguna forma. Sí. Bueno, y entonces es un combo de cuestiones que ha hecho que la Corte Suprema diga a la provincia, bueno, hay que modificar esto, ¿no? En estos 3 años, ese fallo lo que hace es apelar a los 3 poderes de la provincia. Sí. A la Corte Suprema le dice falle conforme a derecho, porque el fallo que dio, digamos, como última instancia provincial, no se ajusta a derecho. La Corte todavía no se ha pronunciado al respecto. A la legislatura le está diciendo tiene que cambiar esa ley por una ley que respete los principios de derechos humanos. Sí. En la legislatura, a esta altura, hay aproximadamente 8 proyectos. Ha habido altas y bajas, subidas y bajadas de la agenda, digamos, de la temática, debates, foros, intentos. Nosotros hemos dialogado y hemos acercado nuestro proyecto, que ya lo hemos presentado en 2005, por otro sí lado, en muchas ocasiones, pero tampoco pasa nada. Y el Ejecutivo, básicamente, es lo que está faltando acá en este combo, es la decisión política de efectivamente decidir que la policía no puede seguir violando derechos de las personas, particularmente más pobres, morochas, jóvenes, sí, ¿no? Con todo esto que sabemos que tiene como selectividad el sistema policial. Claro, de hecho, la detención del lunes de las estudiantes de arte de Sara Moya comenzó porque estaban supuestamente tomando una cerveza en la vía pública, ¿no? Y después, bueno, se fue transformando en otra cosa, resistencia a la autoridad, destrucción de un patrullero, lesiones leves. Después quiero aclarar una cosa, la chica esta mide 1,50 m y debe pesar, sí, no sé, 45 kilos. Sí, ese es un punto interesante porque justamente dentro de todo lo que nosotros señalamos permanentemente como elementos inconstitucionales y como elementos violatorios de los derechos más básicos y fundamentales de todo ciudadano, es esto de que, así como el sistema penal, digamos, en este caso la policía, tiene ya una cultura política, una cultura en su accionar que tiene que ver con la selectividad. No se está, digamos, apuntando, buscando o metiendo, como se le dice, sí, por contravenciones a alguien por lo que está haciendo, es decir, por el derecho penal de acto que le llaman, sí, los abogados,
sino por el derecho penal de autor, vendría siendo una cosa absolutamente superada y una discusión totalmente superada. Digo, esto es decidir qué te gusta y qué no te gusta en función de un imaginario que uno tiene, y en este caso el joven, pobre, morocho, vulnerable, que además generalmente no conoce los derechos que le asisten, es un blanco fundamental, digamos. Y por otro lado, en este caso, se reafirma esta cuestión que nosotros señalamos siempre de cómo actúa, cotidianamente la policía, porque lo que está haciendo es seleccionar a jóvenes que se están rebelando contra ciertas cosas, que están actuando en contra de lo que quizás algún sector de la sociedad preferiría mantener acotado y en silencio, ¿no? Después hay un punto, parecería ser como que hay un autogobierno de la policía, ¿no? Que no hay un mando político, sino que la policía se autogobierna. No sé cómo lo ves. Bueno, sí, es una cuestión bastante compleja y además, antigua. Es que de alguna forma, efectivamente, en muchas de las discusiones, idas y vueltas sobre una modificación de esta norma, que tanta discrecionalidad y tanto incluso caja chica le da a la policía, la traba, es efectivamente que no hay una decisión política, pero también que la policía tiene un poder tremendo para imponer y no permitir, ciertas cuestiones que para su accionar son fundamentales. No sé si hay un autogobierno, sí, por lo menos diría que hay una división en partes de a quienes responden políticamente distintas facciones de la policía, digamos. Y por eso cuando ocurren cuestiones como en los últimos tiempos, cuestiones que se empiezan a visibilizar, actos, de corrupción o de mal desempeño de la función de algunos sectores, la cuestión parece que se enardece tanto porque es un sector contra el otro. O sea, un interno de la policía. Efectivamente. Yo no diría que eso no tiene un aval político también, ¿no? Claro, y esto, una de las cuestiones que se comenta en realidad es que quedó además muy partida a partir del conflicto de los autoconvocados, de los policías autoconvocados hace un par de años. De todas maneras, a mí me llamaba la atención, el lunes estuve en la comisaría, estuve trabajando, cubriendo, ¿no?, lo que había pasado con esta joven estudiante, la ausencia de funcionarios políticos o del fiscal, ¿no? El fiscal no apareció por la comisaría, no apareció ningún funcionario político. Sí rescato que fue el director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán, el doctor González Navarro, que logró destrabar una situación que estaba muy tensa, ¿no? Y esto me llama la atención, porque parecería ser que el aval político desde los sectores, desde los funcionarios del gobierno, es total hacia las cuestiones que actúa la policía. Claro, efectivamente esto también tiene que ver con ese gris y con ese margen de arbitrariedad, que la ley esta que nosotros insistimos tanto en modificar permite. Porque el policía te detiene porque se le ocurre, en este caso, o porque estaba esta chica la tenían señalada, vaya a saber, pero en cualquier caso, te detiene y tiene un margen en ese momento, al ser el que tiene que investigar. O sea, primero te tiene que imputar algo, Sí. Entonces tiene un margen para decidir cuál va a ser la imputación, porque también va a ser la investigación y porque también va a... Entonces, en ese espacio gris es en donde la opción en general es esperar hasta 24 horas adentro de la comisaría, lo cual implica casi seguro alguna golpiza y maltratos y tortura. Sí. O siempre hay alguien dispuesto afuera. En general eso ocurría cuando nosotros recorríamos las comisarías, alguien dispuesto a prestar unos mangos para pagar la fianza que te piden fuera aún antes de haberte imputado y dictado la sanción, ¿no? Entonces, en ese margen, en el caso de contravenciones, si va a ser una contravención, no necesariamente tiene que aparecer un fiscal. Claro. En el momento que ellos ponen la imputación, después la persona tiene que apelarla y recién ahí puede llegar
a una instancia judicial, por eso es que el debido proceso es nulo. Pero también ellos tienen el margen de en ese momento meterte una causa penal. Y ahí es donde sí tiene que aparecer un fiscal automáticamente. Entonces, todos esos grises que se dan en ese momento, la policía los maneja, bueno, como vean que el clima y la tensión y el resultado que quieran obtener les permite, ¿no? Claro. Parecería ser que se plantea además seguridad y derechos humanos como dos cuestiones contradictorias, ¿no? Por lo menos la policía lo plantea así. Bueno, sí, eso es una gran batalla cultural que definitivamente es necesario seguir profundizando. Nosotros trabajamos desde hace años con un lema que es seguridad sin derechos no es seguridad, es decir, más seguridad no es violar los derechos humanos y los derechos básicos de los ciudadanos, en este caso por decidir que ciertas personas son peligrosas y no porque están cometiendo un delito, sino porque tienen pinta de peligrosas. Pero definitivamente es una discusión que un imaginario, una cosa que sí efectivamente se plantea, y creo que incluso digamos, en algunos sectores más que en la policía, porque de alguna forma las políticas integrales de seguridad, que son como toda política integral mucho más compleja que una política represiva y reactiva, no han dado de alguna forma todavía muestras, resultados cabales de que hay otra forma de... no han sido eficientes, no han sido suficientes, quizás no han tenido el tiempo. Digo, uno puede pensar en que el cambio del Ministerio de Seguridad de la Nación de la ministra Garré cortó un proceso que eventualmente avanzaba en ese sentido y que no llegó a dar grandes resultados o grandes frutos. La política integral de seguridad con respeto a los derechos humanos es una política mucho más compleja que una política mecánica de represiva y reactiva como es la cámara, el patrullero, el 911, el equipamiento, toda esta cosa de sitiar, digamos, la ciudad con la figura del policía que para algunos es seguridad y para otros es terror, ¿no? Sí, bueno, tenemos que ir a la pausa. Dejo la pregunta antes de ir a la pausa. Uno de los lemas de los estudiantes era más policía no es igual a más seguridad. Me gustaría saber la opinión de Andes en este sentido, pero después de la pausa. Menos mal.